Ok. Ya me voy. Ya. Hola, buenos días. Buenos días. Sí, con ella. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Ya casi iniciamos. Sí, no puedo marcar el video, está descontinuado. Y también no puedo compartir pantalla, me tienes que habilitar las dos opciones. Ok, perfecto. ¿Con quién hablo, perdón? Claudio es Daniela. Hola, Daniela, ¿qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto. Perfecto, Claudio. Ahora sí puedes intentar compartir pantalla y el video. Muy bien. Hola, ¿me confirmas video? Sí. Yo voy a empezando a compartir el video y ya luego te doy el pase a vos. No hay problema. Daniela, no sé si Bárbara te comentó sobre que en caso de emergencia yo me conectaría vía teléfono. Correcto. Ya, ¿y tú tienes la presentación mía ahí? Sí. Ya, pero es solamente en caso de emergencia. Ok, perfecto. No sé si también te pasaron las preguntas de las preguntas autogestionadas que me mandé. Y de hecho creo que pueden ser muy útiles porque la audiencia no está un poco tímida.
Padre Santo. Muy buenos días. Ya casi vamos a dar inicio. Vamos a dar un par de minutos e iniciamos.
Bueno, muy buenos días. Vamos a dar inicio con este video que les voy a proyectar. Bienvenidos y bienvenidas a la ruta hacia la transformación digital. Espacio brindado por Grupo Babel para que te adaptes a la era digital de la mano de los mejores especialistas en el tema, como lo son Huawei, Appgate, Solem, Proactivanet, Microsoft, Procomer, Camtic. Agradecemos a todos ellos por ser parte de esta ruta hacia la transformación digital. Bueno, muy buenos días. Como anteriormente les dije, quiero saludarlos. Mi nombre es Daniela Piedra, soy ejecutiva de Mercado y Comunicación de Grupo Babel y seré la encargada de moderar y acompañarlos en esta conferencia llamada Automatización, Experiencia del Cliente. Agradecerles a todas las personas que nos están acompañando en este evento regional, Ruta hacia la Transformación Digital, el cual pretende guiar a las empresas para que continúen generando esas oportunidades de negocio, pero ahora de una forma virtual. Para dar inicio con esta conferencia, quiero presentarles a nuestro expositor, Claudio Gómez. Claudio es ingeniero industrial, gerente de producto de la empresa Solem, con sede en Chile y en sedes en Latinoamérica. Claudio cuenta con más de 25 años de experiencia apoyando empresas, gobiernos locales y organizaciones en el desarrollo de proyectos de CRM. Además, en gestión de procesos de negocio, automatización, experiencia de cliente, experiencia de usuario y monitoreo de redes sociales, con foco siempre en el tema de los clientes. Bienvenido, Claudio, y muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Hola, hola, muchas gracias, buenos días y es un placer estar con ustedes en este evento tan interesante. Muchas gracias, Claudio. Quiero comentarles antes de dar inicio que Grupo Babel es una empresa especializada en la implementación de servicios y soluciones de transformación digital con 18 años de trayectoria en Latinoamérica y el Caribe, y actualmente la compañía cuenta con más de 200 funcionarios distribuidos en 7 sedes regionales en lo que son Centroamérica, el Caribe, y apoya a más de 90 clientes de la región en su camino hacia la transformación digital. Vamos a dar inicio con esta conferencia y bueno, pues le doy el pase a Claudio para que des inicio pues con tu tema. Adelante, Claudio. Muchas gracias, Daniela. La verdad es que para mí es un privilegio estar acá y esperemos que sea de provecho para todas las personas que nos están oyendo en este momento. Bueno, nosotros queremos hablar en este momento, como tú decías, de automatización y experiencia de cliente. ¿Cómo hacemos de que esta fusión de estos dos temas sea realmente algo productivo para cada una de las organizaciones a las cuales nosotros pertenecemos y en las cuales trabajamos día a día? Y lo primero que hay que entender es que estamos ante un nuevo escenario para la transformación digital. Hoy en día, la economía mundial tiene un problema enorme. En este momento, si ustedes pueden ver esos datos en pantalla, la economía mundial se va a reducir, según el Banco Mundial, en un 5,2%. Y, como no es extraño, en Latinoamérica y el Caribe esto va a ser aún peor. Es decir, se va a reducir, va a haber un crecimiento negativo de un 7,2%. Eso ya nos está dando una visión de cuál es la realidad que tenemos hoy en día. Una realidad donde el crecimiento, por lo general, no va a ser el que se esperaba. Y por otro lado, el gasto mundial en tecnología, entregado por la consultora IDC, nos indica que va a reducir en un 5,1% este año, y eso que ha sido compensado por un aumento en un 4% de los servicios en la nube. Todo lo que ha tenido que ver con el crecimiento de los sistemas de comunicación online, desde los de Microsoft hasta Zoom y todas las demás herramientas como las de Google, que han permitido que la gente se pueda conectar hoy en día, eso ha crecido bastante. Aún así, con ese crecimiento, la economía el próximo año se va a reducir en 5,1%. Ahora, esto no es necesariamente negativo, sino que es una realidad que tenemos que enfrentar y ver cómo aprovechamos esto. Además, otra realidad que también nos está afectando es que tenemos
3.900 millones de personas, según la AFP, una organización de prensa, que están en cuarentena. ¿Qué significa? Que la mayoría de las personas pasan su mayor tiempo en casa, estudian en casa, trabajan en casa, compran desde casa, reclaman desde casa, se reúnen en casa. Hoy en día no solamente tenemos una situación económica diferente, sino que tenemos una forma de vivir diferente, una forma de interactuar en nuestro trabajo, con nuestros clientes, en nuestros negocios. Los clientes hoy en día actúan de una manera diferente debido a que estamos en una nueva forma que no sabemos si se va a mantener por mucho tiempo o simplemente es para los pasajeros. Eso nadie lo sabe todavía. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Cuál es el efecto de estas condiciones? Esto en realidad lo que está haciendo es que está generando una aceleración en la transformación digital. La transformación digital, que antes era algo que ya se veía venir y muchas empresas ya estaban trabajando en ello y otras estaban un poco atrasadas, ya simplemente no se puede esperar. La transformación digital se requiere como una necesidad urgente hoy en día. Esa transformación digital es la que nos va a poder sobrellevar este evento que estamos viviendo hoy en día y esta situación nueva donde tenemos una reducción enorme de negocios, un aumento en la necesidad de reducir costos, y eso implica entonces que la transformación digital es la herramienta que debemos usar en este momento. ¿Y por qué tenemos que usarla? Porque nos aportan tres elementos que son claves tanto para permitir el que se mantenga el contacto con los clientes, la continuidad de negocio y poder hacer más con menos. Lo primero es la omnicanalidad. Hoy en día necesitamos que los canales remotos sean cada vez más importantes que el cara a cara. Los canales textuales, es decir, todo lo que tiene que ver con chat, WhatsApp, todos esos canales hoy en día son claves, porque son canales que están habilitados en los clientes y ellos donde estén van a poder utilizarlo. Además, está la remotización, que implica la disminución del trabajo en oficina, pero no solamente la remotización del trabajo, sino también la remotización de los clientes. Los clientes son aquellos que hoy en día están en sus casas haciendo todo lo que antes hacían en distintos lugares. Y finalmente la automatización, que es la solución más adecuada para mantener los negocios y servicios con operaciones remotas, que son lo que se requiere hoy en día. Entonces, ¿qué es lo que tenemos con estos tres puntos? Una transformación digital acelerada para lograr una omnicanalidad, mantener el contacto, reduciendo costos, para lograr que la remotización, es decir, mantener el trabajo que tenemos en cada una de las empresas para que el negocio se continúe, un concepto muy importante, la continuidad de negocio, para que eso se logre, la remotización es muy importante. Y un tercer paso, que es lo que queremos hablar hoy en día, tiene que ver con la automatización. Ahora, tenemos hoy en día dos opciones. La primera opción es decir, ok, no hago nada, me quedo con lo que estoy, espero que mi empresa resista y obviamente voy a perder clientes, voy a tener clientes insatisfechos, pero no tengo otras opciones. O nos vamos por la opción correcta, que es mantener los desafíos, pero adaptando los procesos, transformándolos digitalmente. Estamos hablando de que no podemos tomar la decisión de decir esto vamos a esperar que pase, porque no sabemos si va a pasar pronto, y menos podemos decir que vamos a esperar que pase porque muchas empresas van a optar por la segunda opción, que es usar la transformación digital como una palanca para mejorar lo que se requiere, la experiencia del cliente. Entonces, vamos a hablar de experiencia del cliente primeramente. Y lo primero que tenemos que hacer es entender qué es lo que es la experiencia del cliente. Entonces, para entender lo que es experiencia del cliente, antes tenemos que entender qué significa desde el punto de vista del cliente. Por un lado, tenemos que el 89% de los clientes se sienten frustrados porque tienen que repetir sus problemas o sus reclamos múltiples veces en la empresa. Es decir, los clientes les molesta que uno tenga que estar simplemente contestando, explicándole el problema a las personas múltiples veces, que no haya contexto, que el ejecutivo que te atiende no conoce quién eres, que el ejecutivo que te atiende no sabe que tú llevas el tercer, cuarto reclamo en línea. Es decir, la falta de información en la atención y servicio al cliente es un problema que genera frustración. Y por otro lado, tenemos otro tipo de emoción, que sería una experiencia positiva, una emoción positiva de haber comprado algo, haber adquirido algo que a ti te pareció bien, no solamente por el producto, sino por la forma como lo adquiriste. El 65% de los compradores considera que una experiencia positiva con una marca es más influyente que la publicidad.
Entonces aquí tenemos dos aspectos de lo que es experiencia cliente, que no necesariamente definen lo que es experiencia cliente, que es el servicio al cliente y las experiencias wow, es decir, la capacidad de poder impresionar al cliente con lo que tú le estás ofreciendo, no solamente el producto, sino el servicio, la locación, la información que tú estás manejando. Entonces partamos por entender qué es lo que es experiencia cliente, qué es lo que es lo que según una consultora Forrester define, lo que los clientes perciben cuando interactúan con la empresa. Es decir, estamos hablando que la experiencia cliente o el customer experience es el producto de las percepciones de un cliente después de interactuar racional, física y emocionalmente e incluso psicológicamente con cualquier parte de tu organización. Es una percepción que afecta el comportamiento del cliente porque genera recuerdos positivos y negativos que impulsan la lealtad del cliente y afectan el valor económico que tiene una organización. Hoy en día una organización en la bolsa puede valer 1000 y en 2 días vale 0. ¿Por qué? Porque simplemente pueden cambiar las percepciones de lo que es el valor de esa empresa y esas percepciones hoy en día está demostrado que son más emocionales que realmente racionales. Es por eso que nosotros tenemos que siempre trabajar con esa forma del ser humano, no cambiarla, no convencerlo de que nuestro producto es el mejor, sino que hacer que él se convenza de alguna forma de que nuestro producto es el mejor porque nuestro servicio es mejor, porque nuestra información es mejor, porque todo es más simple. Entonces, para entender lo que es la experiencia del cliente, queremos trabajar primero que nada en entender lo que es la pirámide de Customer Experience o de experiencia del cliente, una pirámide construida o planteada por la empresa Forrester Research. Entonces, esta pirámide lo que tiene es 3 niveles, y estos 3 niveles tienen que ver con etapas que uno debe cumplir para poder lograr una buena experiencia del cliente. Recuerda que la experiencia del cliente se da en todo momento, en todo punto de interacción yo estoy teniendo experiencias al comprar, al consultar por un producto, al hacer un reclamo, cuando me llega una factura, cuando tengo que tener temas de servicio al cliente, soporte. Todos esos puntos son puntos de contacto. Cuando llamo al call center, cuando entro a la página web, son puntos de contacto. Y en todos estos puntos de contacto, yo debo lograr que esta pirámide se cumpla. ¿Cómo? Entonces, en el primer nivel, que se llama, que es efectivo o útil, lo que estamos diciendo es que la forma como se hacen las cosas tienen que ser a tiempo, completas, con valor y siempre. Por ejemplo, si yo voy a hacer una consulta sobre mi estado de cuenta en un banco, yo necesito tener la información a tiempo. No me sirve que me la entreguen en 2 días después. Debe estar completa. La información debe ser la que yo necesito, ni más ni menos. Tiene que tener valor. Es decir, no me sirve que la información esté tan abundante que yo no la pueda entender, sino que tiene que tener un dato, que es el dato que yo necesito en el momento, y esto se tiene que mantener siempre. Eso lo llamamos como la base. Tiene que ser efectivo. Yo debo cumplir con las necesidades básicas del cliente. Estamos hablando de que el cliente en este caso tiene una sensación. La sensación es que se cumple con mis necesidades. La siguiente etapa tiene que ver qué tan fácil es esto. ¿Cómo logré esta acción efectiva? Cuando obtuve el estado de cuenta me fue fácil, me costó mucho encontrarlo, fue mucho trabajo para mí lograr encontrar la información que buscaba. Y cuando hablamos de que si es fácil algo o no, tiene que ver si es que es personalizado, si es simple, si es rápido, si tiene fricción. Y finalmente, cuando esto se ha superado, ya viene la parte que ya tenemos que lucirnos, que es lograr que el cliente se emocione, se entretenga, que saque algo positivo de trabajar con nuestros sistemas, trabajar con nuestras interfaces, trabajar en nuestras sucursales, trabajar con nuestros trabajadores. ¿Cómo logramos entonces todo esto? Con tecnología y también con cambio cultural. Finalmente, lo que nosotros buscamos es, primero que nada, lograr la retención, que los clientes no se nos vayan. Además, que compren más, que interactúen más con nosotros, un enriquecimiento en la relación entre el cliente y la empresa. Y además, finalmente, que sean defensores. No solamente que compren porque les gusta, sino porque además se sienten que les encanta la empresa, que les encanta la marca y que no esperan a que salga el próximo producto porque para nosotros es lo único que quiero. Ahora, hablábamos sobre puntos de contacto y esos puntos de contacto tienen que ver con en qué momento yo voy a interactuar con el cliente. En un ejemplo de servicio al cliente, aquí podemos ver que el contacto inicia con la primera comunicación, luego en un reclamo puede haber un registro de información,
El cliente, una vez que hace el caso y queda registrado 2 días después, quiere consultar el estado de ese caso. Ese es otro punto de interacción. Cuando se le entrega la respuesta al cliente, ese es otro punto de interacción entre el cliente y la empresa. Y finalmente, cuando se cierra el caso, tenemos un quinto punto de interacción. Este es un ejemplo de lo que sería una visión parcial de un Customer Journey, del viaje del cliente, específico para lo que es servicio del cliente y específicamente para lo que es algo remoto. Si ustedes se dan cuenta, hay una serie de necesidades del cliente que están asociadas a cada uno de estos puntos. Y nosotros tenemos que satisfacer con automatización cada uno de estos elementos. Es decir, que el contacto sea omnicanal, que lo pueda yo ubicar en cualquier parte, 24/7. Hoy en día los clientes ya, el estar en casa, les da lo mismo si tú estás o no atendiendo, tienes que atenderlos 24/7, que sea personalizado, etc. Cada uno de estos puntos de contacto, entonces, necesita trabajar en algo. Y para eso necesitamos, entonces, automatizar. Veamos entonces ahora qué implica la automatización. Veamos ahora qué significa el tomar la transformación digital como algo que necesitamos hacer hoy. Entonces, la automatización es la aplicación de tecnología a los procesos productivos, procesos de negocio, para racionalizarlos, optimizarlos y mejorar con ellos la efectividad y la eficiencia, pero también construir una mejor experiencia de cliente. La primera frase lo dice todo, la primera parte. Automatización es la aplicación de tecnología, que significa que no es solamente tecnología, sino que también es la aplicación, cómo usamos la tecnología. Y aquí hablamos no solamente de un aspecto de hardware y software, sino que también de diseño de procesos, de diseño de soluciones y de personas. Todos estos aspectos deben ser considerados cuando estamos trabajando en la transformación digital. Entonces, veamos por qué es tan importante esto. Aquí yo les voy a mostrar algunos datos, los voy a avanzar rápidamente para que ustedes los vean completos. Estos datos lo que nos están diciendo es que el proceso hoy en día de atender los sistemas de atención clientes, de ventas, de cobranzas, todos los elementos que tenemos en cada una de las empresas, se están distribuyendo y se virtualizan cada día más. Cuando hablamos de distribuir y virtualizar, estamos hablando de que ya los clientes no se encuentran en donde esperábamos que estuvieran. Ahora se encuentran en todas partes y principalmente en casa. Y el trabajo, los trabajadores no están centralizados en una empresa, una ubicación física, sino que también están distribuidos. Entonces, todos estos elementos nos van a ir afectando para que nosotros tomamos una decisión. ¿Qué es esa decisión? Es aplicar lo que es la transformación digital. ¿Qué es lo que dice Gartner? Que el 62% de los líderes empresariales piensan que sus empresas necesitan acelerar la transformación digital. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Nuevamente, con tecnología, pero no solo tecnología, sino aplicándola correctamente. Otro dato importante asociado a lo que acabamos de ver, tiene que ver con las aplicaciones de negocio. Computer Weekly nos muestra de que en 2019, antes incluso de lo que estamos viviendo hoy en día, las empresas ya estaban pensando en automatizar muchas cosas. Hoy en día la automatización se está acelerando, pero no es algo que estaba en cero, sino que ya venía con mucha fuerza y el que se queda atrás simplemente va a perder la carrera. Y si ustedes ven, los primeros 3 de 4 puntos tienen que ver con la automatización. Tanto el ERP como el CRM, como la gestión de procesos de negocio, son temas donde la automatización son clave. Pero no solamente eso, sino que hay temas como recursos humanos también podríamos manejar con automatización. Es decir, la automatización está hoy en día como parte clave de todo lo que es la tecnología. ¿Cómo podemos entonces implementar esta automatización? Tenemos que focalizarnos en lo que ustedes ven en pantalla, que por un lado tiene que ver con necesidades y por otro tiene que ver con ambiente. Las primeras columnas, la que está hacia el lado de la izquierda, muestran necesidades. Estas necesidades tienen que ver con tener un compromiso centrado en el cliente. ¿Por qué es necesario tener el compromiso centrado en el cliente? Porque si uno no tiene una estrategia clara, en este caso, centrado en el cliente, porque estamos hablando de automatización y experiencia del cliente. Si uno no tiene una estrategia clara, todo lo que haga hacia abajo no va a ocurrir ni va a operar bien. Necesitamos el compromiso desde el gerente hacia abajo en todo este proceso, que no es solo tecnología, como les decía. Aparte de eso, se requiere el diseño de la experiencia omnicanal. La experiencia tiene que estar estructurada como algo pensado. La experiencia no debe ser el resolver problemas de servicio. La experiencia no debe ser
el tener mecánicas de venta más rápidas, sino que tiene que haber un diseño, se tiene que pensar cuál es la forma correcta en que yo debo vender, cuál es la forma correcta en que debo dar servicio. Y todas esas cosas son las que yo debo considerar en este diseño de experiencia, que además debe ser omnicanal, debe considerar la importancia de manejar múltiples canales en lo que es la atención y venta. Hoy en día el cliente no solamente se contacta con contact center y sucursales que cada vez están desapareciendo, especialmente hoy en día, sino que además se contacta por todo lo que son redes sociales, canales escritos, que son las principales herramientas que hoy en día tenemos para contactar a los clientes. Y no solamente diseñamos la experiencia, sino que diseñamos los procesos que deben sustentar esa experiencia. Esos procesos significa de que tienen que estar habilitados para poder cumplir con la experiencia. Si la experiencia requiere de información, los procesos deben aportar con esa información. Si la experiencia requiere de tener comunicados a todos los trabajadores, el proceso debe incluir la comunicación de esos trabajadores y coordinar los trabajos que hay con esos trabajadores. Y un punto muy importante es el compromiso de los colaboradores. Es relevante que debamos siempre contar con las habilidades y el compromiso de los colaboradores. Son ellos los que van en realidad a aportar en gran parte a la experiencia del cliente. Como vamos a ver luego, hay tecnologías que reemplazan personas, eso es cierto. Pero también hay tecnologías que lo que hacen es que potencian el trabajo de las personas. Y es por eso que nunca debemos pensar que dejar de pensar que la automatización tiene que ver con potenciar que el negocio opere mejor, y eso incluye la colaboración de los trabajadores. Siempre tenemos que pensar en ellos, no solamente por sus habilidades y su colaboración, sino que además ellos pueden ser causantes por un mal manejo del cambio de algún problema de implementación de todas estas estrategias, debido a la ansiedad que implica el que se está incluyendo tecnología. El miedo eterno de que la tecnología va a implicar despidos siempre va a estar presente. Por eso uno tiene que incluir dentro de este punto lo que es la gestión del cambio y el cambio cultural, para que se entienda por qué lo estamos haciendo. Ahora, todo esto que se está estructurando no va a funcionar si uno no cuenta con una arquitectura adecuada. Esta arquitectura empresarial implica arquitectura de negocios, de procesos, de gestión y de tecnología. No lo voy a explicar porque es todo un tema completo asociado, pero solamente quiero indicar de que esto recuerda de que la automatización no es solamente tener tecnología, sino que debe implicar atender una serie de elementos que deben ser considerados al momento de elaborar un proyecto. ¿Esto significa que el proyecto es muy grande? No. Todo va a depender de lo que se requiera. Si uno quiere atacar un pequeño problema, lo que tiene que hacer es pasar por cada uno de estos puntos a un nivel menor, pero siempre debe pasar por cada uno de estos elementos. Hablemos entonces de tecnología. Y para poder hablar sobre esto, aprovechemos la definición que hizo la consultora Gartner, que habla de que la tendencia número 1 para el 2020 va a ser la hiperautomatización. Y cuando hablamos de hiperautomatización, significa pasar de lo que es la automatización simple a una hiperautomatización. Estamos hablando de que esto es algo en el tiempo. Cada empresa tiene que ir viendo qué nivel de madurez va a tener para pasar de este punto a este otro punto. Pero lo relevante de esto es que en la medida que uno va avanzando, va utilizando distintos elementos de este mapa tecnológico. Por un lado tenemos hacia arriba automatización de tareas. Estamos hablando de herramientas que permiten, por ejemplo, la automatización robótica de procesos, los RPA, o los RDA, que es la automatización robótica de escritorios, que lo vamos a ver luego de qué se trata. La automatización de tareas, estamos hablando de cosas que son acotadas, pequeñas, con datos que están controlados, que yo sé exactamente los datos que hay de entrada y los datos que hay de salida. Sin embargo, también existe la opción de automatizar procesos. Estamos hablando de algo más avanzado, más completo, que va desde punta a punta, desde inicio hasta final. Y eso incluye herramientas como Workflow o las herramientas de gestión de procesos de negocio. Y finalmente también tenemos operaciones completas, que son operaciones de negocio como Digital Ops, donde no solamente tenemos herramientas que controlan las tareas y los procesos, sino que el negocio completo está digitalizado de tal manera que uno pueda hacer cambios fácilmente en caliente sin que uno tenga que estar deteniendo o transformando la empresa. Y por otro lado, en la línea de abajo tenemos
que la información que uno, o la forma de interactuar con los clientes y la información que yo obtengo, que me va gatillando cada una de estas tareas y de procesos, también va cambiando y va creciendo en complejidad. Por un lado tenemos el procesamiento de eventos, que básicamente es lo que muchas empresas hoy en día tienen, que son la capacidad de ejecutar tareas en base a ciertos cambios de valores. Si que la UEF cambia, yo voy a actualizar ciertos datos. Si el dólar cambia, yo voy a actualizar ciertos datos. Es decir, estoy trabajando con sistemas automáticos que reaccionan a cambio de ciertos eventos. Pero por el lado de interacción con el cliente, estamos trabajando mucho hoy en día con lo que se llama las interfaces conversacionales. Es decir, los famosos chatbots. El IVR, es decir, esa herramienta que en el banco, en el call center te atiende y te dice para su saldo marque 1, para un ejecutivo marque 2, hoy en día se expandió a todo lo que es el mundo textual, todo lo que es chat. Y hoy en día tenemos plataformas chat, plataformas WhatsApp, que están basados en robots automáticos, que pueden atender a cada uno de sus ejecutivos, a cada uno de sus clientes, reemplazando a los ejecutivos y llevándolos solamente a ciertas tareas que son de más alto nivel. Y esta interfaz conversacional no solamente la podemos ver en los chatbots, sino también la podemos ver en cosas del día a día, como por ejemplo Siri, que son asistentes virtuales, o Alexa, que son estos parlantes inteligentes. Creo que Google también tiene uno muy parecido. Y luego pasamos a la inteligencia artificial. Estamos hablando de que cierto nivel de hiperautomatización puede implicar que tú incluyas inteligencia artificial y capacidades de aprendizaje de máquina, machine learning. ¿Qué es lo que hace esto? Lo que hace es que aporta la capacidad de poder responder no solamente en base a un programa preestablecido, que es lo que hacen los chatbots, sino que puede responder al cliente en base a aprendizaje. Va aprendiendo qué es lo que es correcto, qué es lo que es incorrecto y cómo interpretar de mejor manera lo que el cliente está hablando. El chatbot puede manejarse simplemente con una conversación escrita, pero también se puede manejar a través de una conversación escrita de palabras específicas, pero también se puede manejar con una tecnología de análisis natural del lenguaje, que lo que hace es que va entendiendo literalmente lo que dice el cliente y en base a la inteligencia artificial va definiendo qué es lo que se necesita para responderle. Entonces lo que debemos hacer es avanzar desde este punto hacia este otro punto. No significa que tengamos que hacerlo desde el principio de manera completa, sino que es una especie de mosaico en el cual yo tengo que ir mirando qué voy a colocar en cada uno de esos puntos. Y nos podemos concentrar quizás en estos elementos que estamos viendo acá para poder detallar de qué se trata cada uno de ellos. En este slide podemos ver lo que son las diferencias entre un chatbot, un RPA, un RDA y una herramienta de gestión de procesos de negocio. Como les decía, los chatbots entonces lo que hacen es que automatizan conversaciones con clientes, reemplazan labor humana, manejan conversaciones estructuradas o no estructuradas y son de implementación rápida, con beneficios puntuales y de recuperación de la inversión corta. Un chatbot es algo que es muy fácil de implementar. Hoy en día muchas empresas están partiendo con lo que es la automatización de procesos de negocio, incluyendo en el canal de entrada una plataforma de chatbot. Con eso lo que hacen es que reducen la cantidad de ejecutivos que atienden, aumentan la cantidad de conversaciones al mismo tiempo que pueden tener, estandarizan la conversación, etc. Un RPA o un Robotic Process Automation lo que hace es que automatiza las tareas simples, repetitivas. Por ejemplo, la generación de reportes. Y lo que hace es que reemplaza la labor humana. Aquí sí se está reemplazando la labor humana, que es reemplazar esas tareas que son repetitivas y que muchas veces los humanos cometen errores para poder hacerlo de una mejor manera. Por otro lado, el RDA, herramienta de Robotic Process Automation, lo que busca es ayudar a la gente para hacer tareas simples y repetitivas. Hoy en día un ejecutivo de cuenta, cuando llega el call center en una llamada, lo que va a atender, lo que va a usar primeramente es una ficha del cliente, es decir, una herramienta que le va a mostrar la información que está obtenida de distintas bases de datos. Y hay un robot que está por detrás que lo ayuda a que esa información esté desplegada de una manera adecuada, que a lo mejor se despliegue de manera diferente dependiendo del tipo de consulta del cliente. ¿Qué hace esto? No reemplaza a la persona humana, lo que hace es que facilite la persona humana. Y esto tiene obviamente una implementación un poco más grande y tiene beneficios grupales con un ROI medio. Y finalmente llegamos a lo que es la automatización de procesos de negocio, que lo que hace es que toma procesos completos, por ejemplo, el proceso de servicio del cliente,
Esto integra la labor humana, es decir, la automatización lo que hace es que permite que como grupo, como equipo, distintas personas puedan trabajar y operar de una manera coordinada y eficiente, permite gestionar todo tipo de procesos y datos, y obviamente desde una implementación un poco más larga, con beneficios globales, disruptivos, pero con un ROI también un poco más largo. Entonces uno tiene que ir evaluando en qué etapas va avanzando de cada uno de estos puntos. Finalmente, para poder ver esto en una forma práctica, quiero mostrarles un caso de uso de atención clientes en lo que sería atención clientes vía canales digitales. Algo muy relevante hoy en día, es decir, la capacidad de poder atender a un cliente con el cliente en casa y con el trabajador en casa. Lo primero que tenemos que entender es que existía una experiencia. ¿Se acuerdan de lo que les mostré hace un momento? Esta experiencia, estos puntos de contacto. Cada uno de estos puntos de contacto tiene que ser atendido por distintos elementos tecnológicos ayudados también con, obviamente, personas. Y tenemos que estos puntos de contacto, esta experiencia, tiene que ser atendida a través de la automatización. Vamos a ir viendo entonces algunos ejemplos. Hablamos de que el punto de contacto tenía que tener ser omnicanal, es decir, que yo lo podía atender por distintos canales, por mail, por WhatsApp, por chat, por un call center, etc. Tiene que ser 24/7. Hoy en día los clientes, cuando requieren algo, lo requieren en cualquier momento. Además, tiene que ser personalizado, con contexto, y además tiene que haber una confirmación. Es decir, que yo cuando hay un contacto, de alguna forma se me avise de que yo tengo un caso creado. Entonces, ¿qué hacemos para automatizar eso? Implementamos un chatbot, implementamos un WhatsApp, también con un robot, un WhatsApp bot, y podemos también implementar un mailbot. Un mailbot es un sistema que recibe el correo y automáticamente lo que hace es que crea un ticket pendiente en un flujo de trabajo para que sea atendido por alguien. Es decir, no hay nadie que esté leyendo correos, sino que lo que hace es releer casos pendientes, lo que hace que el control de plazos, por ejemplo, y el proceso de atención sea más adecuado. Por otro lado, tenemos herramientas de autoservicio. El autoservicio tiene que ver con sistemas donde el mismo usuario, el mismo cliente va a ir registrando información en forma simple y en forma autónoma. Y todo esto se complementa entonces con un sistema de correos automático, que también lo hace un robot, de enviar un documento que representa que el cliente ya está siendo atendido, indicándole, por ejemplo, su número de caso o el plazo que tiene para ser atendido. Una vez que el cliente hace el contacto, el siguiente punto es el registro. Y ahí tenemos una serie de herramientas, formularios dinámicos, clasificaciones, validaciones de documentos adjuntos, reglas de negocio, es decir, herramientas que ayudan a que el sistema, que los sistemas faciliten la forma de registro, evitando errores, haciendo que fuera más fácil, que sea más completo y que la información que se pida sea la que se necesita y no información innecesaria. Por otro lado, tenemos la consulta de estado. El cliente en cualquier momento te puede decir, quiero saber qué pasa con mi caso. Y nuevamente, esto tiene que ser omnicanal 24/7, que sea fácil de hacer para que sea una buena experiencia y que sea fidedigno, que la información esté en línea y actualizada. De la misma forma, entonces, tenemos que el chatbot o el WhatsApp bot o el mailbot podría responder de alguna forma a todos estos elementos, o en el autoservicio. En el autoservicio yo podría consultar en el estado de mi caso. Con respecto a la respuesta, si se dan cuenta, todo lo que es el análisis del caso, la resolución, los escalamientos, las autorizaciones, no forman parte de los puntos de contacto del cliente. Al cliente no le importa lo que pasó detrás. A él lo que importa es que cuando el punto de interacción con la empresa, que es la respuesta, en ese momento sea a tiempo. Es decir, que se hayan cumplido los plazos, que sea informada, que sea completa y que sea formal. ¿Qué significa entonces? Que debemos incluir herramientas como flujos de trabajo, gestión de procesos de negocio, ¿cierto? El manejo de plazos, hoy en día no es tan relevante que uno se atrase, sino que cuando te atrases que avises, y si te llegas a atrasar, el siguiente plazo lo debes cumplir sí o sí. Bases de conocimientos, que son herramientas que te permiten responder al cliente de una manera estandarizada, y sistemas automáticos que te permiten gestionar cuál es la forma mejor para responder al cliente. También se puede automatizar eso. Fichas de cliente, que son herramientas de apoyo para que tú puedas responder lo que el cliente necesita, y plantillas de respuesta, es decir, estructuras preformateadas que permiten hacer respuestas estandarizadas. No que diga el ejecutivo lo que se necesita, sino que lo que tiene que decir. Lo que la empresa definió que era la forma que se debía atender, el diseño original de la experiencia. Entonces, finalmente, en el cierre,
porque no solamente una vez que respondo se termina todo. En el cierre estamos hablando de que lo que yo ya solicitaba, por ejemplo, si hice un reclamo y quiero que me devuelvan un dinero, quiero que ese dinero aparezca en mi estado de cuenta, descontado. Entonces se tiene que hacer efectivo, me lo tienen que confirmar y finalmente, siempre es bueno que me pregunten cómo estuvo mi atención, una encuesta, y ahí lo que ocurre es que esa evaluación también se transforma en otro punto de contacto. Y para eso que contamos con flujos de trabajo, integraciones también bot, encuestas de cierre, mails de cierre, etc. Para poder ver entonces algunos ejemplos de esto que estamos viendo, aquí les voy a mostrar que, por ejemplo, para lo que es el manejo de contactos, contacto inicial del cliente en este caso, estábamos hablando de la necesidad, por ejemplo, de usar WhatsApp. ¿Cómo operaría el uso de WhatsApp para un contacto a un tema de servicio cliente remoto? Si ustedes pueden ver aquí en la pantalla, uno puede tener cuentas empresariales en WhatsApp y esas cuentas lo que hacen es que se monitorean. Y este monitoreo permite generar de forma automática una interacción con el bot. Es decir, cuando yo le digo hola y le estoy escribiendo hola a la empresa, quien me atiende en realidad es un bot. ¿Qué es lo que hace el bot? Lo primero que hace es que me identifica. ¿Cómo me identifica? Me identifica porque conoce mi número telefónico que está en la base de datos de clientes. Entonces hay un proceso previo que toma la información de ese cliente y obtiene la identificación de que esta persona se llama Irene Rosendo. Pero ¿qué pasa si no lo hubiera identificado? El bot lo que va a determinar es que se va a ir por otro camino de su configuración y va a determinar que se requiere identificar al cliente y le va a solicitar preguntas para identificar a ese cliente. Como ahora está identificado, inmediatamente le pregunta, por favor escribe la opción que necesitas. Si necesitas volver al menú, escribe menú. Y luego te describe las opciones. ¿Qué puedes hacer tú? Puedes escribir el número 2 si quieres crear un ticket, 1 si consultar clientes o comunicarte con un ejecutivo que se lleva una transferencia a un WhatsApp humano. También podrías usarlo a través de la opción 3. Pero tú puedes hacer varias cosas. Puedes escribir el número o puedes escribir la palabra consultar. En el caso que tú pusieras ticket, el bot te debería responder, ¿qué quieres hacer con el ticket? ¿Quieres consultar un ticket o quieres crear un ticket? Es decir, los sistemas automatizados lo que hacen es que van reemplazando al ejecutivo en su manejo básico de interacción con el cliente para que luego uno vaya indicando lo que quiere, detallando lo que requiere. En este caso se está marcando que es un reclamo. Yo escribí la palabra reclamo en vez de poner el número 2 y luego me indica, bueno, cuál es el detalle de esos reclamos. Es un reclamo de tarjeta de crédito, cuenta corriente o servicio. En este caso, yo no estoy haciendo absolutamente nada diferente nada a nivel humano. Todo esto se está manejando directamente a nivel de sistemas. Luego, si avanzamos, tenemos otro tipo de gestión que es la automatización a través de un autoservicio. Y los autoservicios son aplicaciones web o aplicaciones móviles donde uno se puede loguear y tiene la opción de ir creando nuevos tickets o consultando nuevos tickets. Estas también son herramientas que por detrás tienen sistemas automatizados para poder registrar información sin que haya ningún ejecutivo transfiriendo esa información hacia el cliente. Y de la misma forma que veíamos recién, es posible en estos sistemas manejar lo que es el registro de casos, en este caso que es un reclamo, e incluso obtener más información y luego con esa información registrar un caso para mandarlo hacia el área de resolución. Obviamente también a nivel de registro podemos contar con herramientas CRM o Workflow que permiten generar completamente un caso ya a nivel de un ejecutivo. Aquí estamos hablando de personas que están teniendo sistemas automatizados cuya interfaz se comporta de una manera diferente dependiendo de cada caso. Es decir, también hay una automatización en el proceso de resolución de cada uno de los tickets. Y esos procesos se pueden modelar. ¿Cómo se modelan? A través de flujos de trabajo, que básicamente es una estructuración de lo que son los sistemas de manejo y de control de procesos a través de herramientas que definen tareas, caminos posibles, caminos paralelos, consultas. Aquí me está indicando, por ejemplo, de que si el monto reclamado es mayor a $100.000, se tiene que ir por un camino diferente porque eso realmente es demasiado alto. Entonces, lo que uno también puede ir avanzando es que existen otras herramientas para poder automatizar
tanto lo que es la respuesta del cliente a nivel de lo que es información que se le entrega al cliente, como también la respuesta que se demanda en forma formal, como una carta de respuesta. Todos estos sistemas y herramientas son sistemas que permiten ir automatizando no solamente un tema de relación con el cliente y resolución, sino también automatizando la forma como la experiencia del cliente se ha definido. Yo cuando respondo al cliente lo respondo siempre con un estándar que cumple no solamente las definiciones que se requieren a nivel gubernamental, que lo debo responder en ciertos estándares, sino los estándares de la calidad de servicio que yo quiero dar. Para terminar, los dejo con una frase de Richard Branson que dice que la clave es establecer expectativas realistas de los clientes, es decir, el diseño que hablábamos recién, y luego no solo cumplirlas a través de la automatización, sino también superarlas, preferiblemente en formas inesperadas y útiles. Así que sin más, tengo creo que tiempo para poder hacer algunas preguntas. Así es, Claudio, muchísimas gracias por tus aportes que sé que nos ayudarán a todos los que estamos presentes en esta sesión. Vamos a dar inicio con las preguntas. Vamos a ver. Dice, según su experiencia, ¿los touch points son con clientes actuales o también con clientes potenciales? Los clientes son clientes siempre. Es decir, para mí un cliente nuevo es un cliente. Quizás tenga una clasificación diferente. Es un cliente prospecto, no es un cliente activo. Y no solamente los clientes se pueden considerar cuando son clientes, sino cuando dejan de ser clientes. Es decir, si un cliente dejó de comprarte durante 2 años, aún es un cliente, pero es un cliente inactivo. Entonces la respuesta es, los puntos de contacto están aplicados a los clientes en todo momento. De hecho, el Customer Journey completo ubica desde que el cliente no es cliente y lo que hace es que empieza a soñar con algo, quiere un computador. Y lo que hace es que se mete en varias páginas web y encuentra tu página web, ingresa a ella y empieza a ver que esa página web tiene exactamente la información que necesitaba para tomar decisiones. Eso ya es un punto de contacto. Él no te ha comprado nada, él ni siquiera ha definido que tú vas a ser el proveedor de su necesidad, pero ya tenemos una interacción que si no parte bien en ese punto, simplemente no va a llegar a los siguientes puntos de contacto. No va a pasar ni por el proceso de compra, ni por el proceso de despacho, ni finalmente por el proceso de disfrutar el producto. Así que la respuesta a esa excelente pregunta es, siempre hay que atender a los clientes en todos sus estados, en todas sus condiciones, porque los puntos de contacto incluyen desde que no son clientes hasta que dejan de serlo, y aún así. Vamos con otra, dice, las arquitecturas de procesos cada vez son más obsoletos. ¿Considera que debe cambiarse de procesos a flujos de valor? A ver, hoy en día, cuando hablamos de estructura de procesos, estamos hablando de cómo nosotros soportamos una idea estratégica. Recuerda que en un principio, cuando mostramos la forma de cómo se tienen que hacer las cosas, partíamos siempre de una definición estratégica. Por ejemplo, una organización centrada en el cliente. Si tú defines una organización centrada en el cliente, tú vas a definir una cadena de valor, que es el diseño de la interacción, el diseño de la experiencia, que pueda apuntar hacia ese punto, hacia que los clientes sean el centro. Los clientes son los que diseñan nuestros productos, los clientes son los que diseñan las formas de contacto, los clientes son los que diseñan la forma como nosotros los atendemos. Ellos son los que nos dan la idea. No es el concepto básico de decir el cliente siempre tiene la razón, sino que yo escucho al cliente en todos los canales que tengan, incluso en redes sociales, para saber qué es lo que necesita, cuándo lo necesita y cómo lo necesita. Y en base a eso yo estructuro la forma de atender. Los procesos soportan la forma de atender. Por eso el concepto proceso nunca va a dejar de existir. No es que sea, no estamos hablando que una gestión de procesos sea algo que esté fuera de moda o en desuso. Al contrario, siempre vamos a necesitar procesos. Lo que nosotros necesitamos es entender que los procesos no son todo, sino que tienen que tener primero una definición estratégica, luego un diseño de lo que se requiere hacer en base a esa gestión estratégica y luego debajo implementar procesos. Ahora, una cosa importante, los procesos son dinámicos, tienes que cambiarlos, los procesos van a ser transformados. Si los sistemas automatizados que tú tienes están inmóviles, es decir, cuesta mucho cambiarlos, ya sea en tiempo de esfuerzo o en dinero, simplemente no sirve.
tú debes tener sistemas que sean rápidamente modificables. Hoy en día incluso hay tecnologías que se denominan low code applications, es decir, aplicaciones que no requieren casi de nada de código, de programación. Simplemente los usuarios toman esos sistemas y los configuran. Configuran formularios, configuran procesos de negocio, y eso se transforma en la forma como voy a atender ahora. Ah, es que hubo un cambio, la competencia hizo una cosa diferente. Me adapto, transformo mis procesos, transformo mis formularios, transformo la forma como yo interactúo con los clientes. Ok. Dice, ¿pudiera mencionar algo de la norma ISO 9241? ¿En qué sentido? Es una norma. Tal vez si Guillermo nos pudiera decir en qué sentido quisiera que le explicaran la norma. Y mientras nos responde, vamos a hacer otra. Dice, ¿cómo se puede medir la experiencia en el cliente? Bien, la experiencia del cliente tiene varios aspectos. Por un lado, hay aspectos que son cualitativos, ¿ya? Esos aspectos cualitativos tienen que ver con lo que el cliente siente, cómo piensa, etcétera. Que yo los puedo medir a través de alguna encuesta, lo puedo medir a través de un focus group, pero también existen ciertos elementos que son cuantitativos. Y esos elementos cuantitativos tienen que ver con la pirámide que hablábamos en un principio. Esa pirámide que nos muestra que la primera base tenía que ver con que fuera efectivo la solución de lo que yo estoy entregando, y esa solución efectiva se puede medir con un índice de satisfacción del cliente, o CSAT. ¿Ya? Ese índice que básicamente lo que busca es preguntarle al cliente qué tan satisfecho se encuentra con nuestro producto o servicio en una escala normalmente de 1 a 5, donde estoy muy satisfecho o muy insatisfecho. Lo que yo hago con eso es ir midiendo qué tan efectivo estoy siendo con lo que entrego. El segundo nivel, que tenía que ver con la facilidad de uso en la pirámide, se puede medir con un Customer Effort Score, o CES, que es un índice de esfuerzo del cliente, y lo que busca preguntar es, ¿la empresa le hizo fácil manejar? ¿Se le hizo fácil para usted encontrar la solución a su problema? ¿Fue complicado para usted encontrar la solución al problema? Y eso normalmente va con una escala de 1 al 7, donde tú estás muy en desacuerdo o estás muy de acuerdo. Y el último punto tiene que ver con qué tan satisfecho yo estoy completo con la empresa, qué tan contento estoy con la empresa, ya algo a nivel emocional. Y eso se mide con el NPS, o el Net Promoter Score, conocido también como índice neto de promotores, que lo que busca medir es qué tan agradable fue la interacción, con la pregunta, ¿qué tan probable es que usted nos recomiende a un familiar o a algún amigo? Normalmente eso se maneja en una escala de 0 al 10, nada probable y algo muy probable, y esto es un índice neto en el sentido de que ciertos valores positivos, que normalmente son del 6 del 7, del 8 al 10, se le restan los valores negativos que son del 6 hacia abajo. Es decir, se va considerando que no solamente una persona contenta es algo positivo, sino que una persona que esté descontenta es algo negativo que le resta a mi nivel de promoción. Entonces yo con esto puedo ir evaluando cómo está mi experiencia a los 3 niveles, lo que es la efectividad, la facilidad y qué tan agradable fue esa interacción. Ok, y una última pregunta dice, ¿cuáles son los principales problemas, riesgos y dificultades que se encuentran al tratar de automatizar procesos? Ok. A ver, partamos de 2 cosas. Por un lado, hay un principal problema que es definir qué voy a automatizar. Ok, tengo tecnología, en estas charlas ustedes están obteniendo información sobre tecnología, pero el que conoce la necesidad real de lo que se debe automatizar son ustedes, los clientes. Y uno debe determinar qué es lo que necesito yo automatizar. ¿Dónde es que se están generando los mayores dolores en mi organización? ¿Qué automatizo? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿En qué momento? ¿Cómo lo voy a automatizar? Esas definiciones son realmente importantes. Determinar por dónde voy a partir. Cuando hablamos de qué automatizo, estoy pensando en qué tareas, qué procesos, qué negocios, ¿cierto? O una mezcla. A lo mejor voy a partir con ciertas tareas y luego voy a incorporar procesos. En el cómo, ahí estamos hablando de tecnología. Voy a usar RPA, RDA, Workflow, BPM, Chatbot. ¿Qué voy a usar? Y obviamente con qué proveedor.
El proveedor es muy relevante porque no solamente la tecnología es un sistema que yo aprieto un botón y funciona. Normalmente estas tecnologías requieren de consultoría. ¿Y cuándo? Lo voy a hacer gradualmente, lo voy a hacer por área, lo voy a hacer por proceso, haciendo un plan, ¿ya? Pero además me debo encontrar con otros problemas, que es el problema que la arquitectura empresarial, es decir, la base donde yo estoy trabajando, no está dando el ancho de lo que yo quiero hacer. Por ejemplo, puedo tener problemas con los datos, es decir, la información que voy a usar para automatizar no me sirve. Supongamos que lo que yo les mencionaba recién de la automatización, de que voy a identificar al cliente de forma automática cuando se comunique con un bot. Si es que los clientes los identifico por el teléfono y los teléfonos están mal ingresados, porque algunos tienen más el código de país y otros no tienen el código país, y están escritos de una estructura diferente, los datos no me van a permitir identificar al cliente a pesar de que yo tenía su teléfono. Entonces, ese tipo de problemas yo debo ir gestionándolos. También cuando hay procesos no definidos. Si yo no tengo claramente definidos mis procesos, va a ser difícil que yo pueda automatizarlos. Y otros elementos que ya no son problemas, sino que son riesgos que van a pasar cuando yo esté operando, es que hayan fallas de seguridad. Es decir, que los datos que están asociados se puedan ir perdiendo. Alguna fuga de datos, ataques cibernéticos, una falla con la identificación del cliente, como les mencionaba. Fallas operativas por un mal diseño, simplemente no manejé ciertos casos de borde. Hoy en día es muy típico de los bots que tú te pones a jugar con ellos porque le escribes un par de cosas y se enredan enteros. No son capaces de manejar las objeciones de manera correcta. Es una falla operativa por un mal diseño. Y otra cosa que puede ocurrir es que te haya faltado definir algunas operaciones para cumplir con ciertas normativas. Es decir, el incumplimiento de normativas puede ser un problema. Y finalmente lo que te decía hace un momento, la poca flexibilidad. Si tú no tienes la capacidad de poder adaptar tu sistema automatizado a las distintas realidades cambiantes, simplemente no vas a poder lograr que tu sistema opere en el tiempo y logre lo que se requiere, dar una satisfacción al cliente que se pueda transformar como la palanca que hace que tu empresa sea percibida como la que yo quiero interactuar. A ellos les quiero comprar, a ellos yo quiero pertenecer. De acuerdo, Claudio. Muchísimas gracias y creo que si no hay más preguntas estaríamos. Muchas gracias a todos por su participación y por haber sacado este rato tan valioso de su tiempo. Les voy a agradecer mucho si llenan la encuesta al finalizar la sesión y recordarles que si tienen alguna otra duda o consulta nos pueden escribir al correo mercadeo@grupobabel.com. Y recordarles también que a las 11 de la mañana tendremos nuestra conferencia Desarrollo de Software en Tiempos Remotos. Y además, Muchas ¿verdad? gracias. Que si tienen o si desean alguna cita, alguna asesoría con nuestros ejecutivos, de igual manera, por ahí la pueden solicitar y saber más de este tema o de algún otro interés. Muchas Muchas gracias, gracias. Claudio. Gracias, Daniela. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos y que tengan un lindo día.